Bienvenidos a todos a estas charlas de los miércoles para Ingeniería Biomédica. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Cancela, que además de ser un crack es amigo mío. Jorge trabaja en Roche, es Digital Health Leader en Roche, ha trabajado también en Merck. Antes de eso ha estado en la UPM, en el grupo de Life Supporting Technologies, trabajando en temas de Alzheimer, de Parkinson. Ahora está centrado más en neurociencia, enfermedades raras. También tiene un doctorado en ingeniería biomédica, un MBA, otro máster, 200 cosas, Jorge. No has parado. Bastantes publicaciones científicas también del sector. Y bueno, hoy os va a hablar un poco de cómo la tecnología, los avances en tecnología, pues son capaces de ayudarnos un poco con el cuidado médico que puede tener alguien, incluso desde casa. O sea, cómo los dispositivos, la tecnología y todos los avances que hay en el ámbito biomédico, pues pueden ayudarnos a tener una medicina un poco más personalizada, monitorizar a los pacientes, hacer un seguimiento continuo, de manera que al final pues podamos tener un control más exhaustivo del diagnóstico y del seguimiento de cada paciente. Y bueno, además de eso, pues como además ha hecho distintas estancias internacionales, ha estado en un montón de sitios trabajando y tiene mucha experiencia en el ámbito biomédico, pues seguro que también os puede dar varias pinceladas de qué os espera cuando acabéis la carrera y de qué expectativas podéis tener de cara al futuro. Así que no me enrollo más. Cuando quieras, Jorge, pues todo tuyo. Ah, por cierto, si queréis, chicos, nos ha dicho Jorge que no le importa que le paréis durante la charla. Entonces, si tenéis dudas durante la charla, ponedlas en el chat, yo estaré pendiente y vamos parando a Jorge sin problema para que os vaya contestando. Si no hubiese dudas, pues igualmente al final también dejaremos un ratillo para que le preguntéis. Pero vamos, si sobre la marcha tenéis dudas, sin problema escribir en el chat y vamos parando. Así que nada, todo tuyo, Jorge. Adelante. Perfecto. Oye, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Me ha encantado de estar aquí, aunque sea virtual. Me encantaría poder estar presencialmente ahí, pero bueno, es lo que nos toca. Y como Cristina dijo, aparte de conocernos, de estudiar juntos la carrera y ser compañeros de laboratorio, creo que en todos los laboratorios de la carrera, Cierto, cierto. sobrevivimos a eso y todavía somos amigos. O sea, que eso es una muy buena señal. Voy a empezar a presentar y sí, primero, lo que dijo Cristina, o sea, me encantaría que esto no fuese yo solo aquí hablando, porque ahora mismo solo veo mi presentación. Me encantaría que fueseis haciendo preguntas y que vayamos hablando de lo que más os pueda interesar. Al principio había pensado enfocar esta charla un poco solamente hablar de esto, un poco de digital health y de cuáles son las oportunidades, pero también traer un punto de vista un poco más realista de realmente cuáles son los desafíos, cuáles son las barreras para transformar estas oportunidades en realidades. Pero la semana pasada, hablando con Cristina y preparando un poco esta charla, también pensamos que a lo mejor sería interesante no solo hablar de eso, sino hablar un poco también de un poco la carrera profesional en este campo de la salud digital. Pues seguro que muchos de vosotros estáis ahora pensando en eso, en cómo, qué, qué hago después, ¿no? O sea, ahora soy estudiante de ingeniería biomédica y qué viene luego y cómo llego allí. Y a veces es difícil incluso saber realmente de todas las oportunidades que tengo o que puedo hacer, cuál es más interesante para mí. Y entonces también me gustaría hablar un poco de eso, pero otra vez, si tenéis preguntas de esto, no solo de Digital Health, pero de la carrera profesional dentro de Digital Health, también encantado de hablar de eso. Así que podemos empezar. Y lo primero, de hecho, os quería hablar un poco sobre mí, y esto suena así un poco raro, pero os quería hablar un poco sobre mí, sobre mi trayectoria, y no solo para que me conozcáis un poco mejor y lo que hice en los últimos años, sino porque creo que eso es una buena forma de empezar a hablar de cuáles son como dije, no solo las oportunidades, pero cosas que realmente están pasando. Y luego también para daros un poco una idea de cuál puede ser una idea de carrera profesional.
y a lo mejor os interesa este tipo de carrera profesional o a lo mejor queréis enfocaros en otra cosa. Pero creo que podemos, a lo mejor os sirve para tener una idea. Al fin y al cabo, yo también estudié ingeniería de telecomunicación, y al final, de alguna forma, también acabé trabajando en la industria y quizás esas experiencias puedan ayudar. Después, eso, como os comenté, un poco hablar de la salud digital y cuáles son las oportunidades, pero también los desafíos y las barreras para hacer de esto una realidad. Y luego también me gustaría acabar hablando un poco de esto, como, digamos, de ser estudiante a trabajar en la industria. Y en concreto me gustaría daros tres consejos que creo que, por lo menos a mí, serían los consejos que me hubiesen gustado, que me hubiesen sido útiles tener cuando estaba en ese momento acabando la carrera. Bueno, sí, sobre mí, creo que ya lo dije, yo soy ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Y después de eso, bueno, en aquel momento no había ingeniería biomédica, o el grado de ingeniería biomédica, o la carrera de ingeniería biomédica. Y sin embargo, sí que dentro de la carrera de telecomunicación había la posibilidad de hacer la especialización dentro de la carrera de ingeniería de telecomunicación. Y eso fue un poco lo que hice. Y después de eso hice el máster de telemedicina y de ingeniería biomédica, y después de eso empecé el doctorado en ingeniería biomédica. Y básicamente mi doctorado, y luego también estuve varios años ahí en la UPM haciendo investigación, era alrededor de cómo utilizar sensores vestibles para poder monitorizar pacientes con la enfermedad de Parkinson. Y en este primer caso, este que os estoy enseñando, que es de un proyecto europeo que se llama Perform, nos centramos sobre todo en los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Bueno, como podéis ver, era un poco optimista llamarle sensores vestibles, pero en aquel momento la tecnología también estaba limitada. A lo mejor esto puede ser el año 2008, que parece que no fue tantísimo atrás, pero en aquel momento, por ejemplo, los sensores vestibles comerciales no había tanta oferta, y lo mismo con los móviles. Había smartphones, pero todavía no estaban desarrollados a un punto de madurez estaba un poco empezando a surgir eso, pero todavía quedaba un poco para poder hacerlo. Entonces, en este proyecto en concreto se decidió que era necesario desarrollar como una plataforma hardware específica. Sin embargo, sí que hubo una idea del proyecto, era que intentar utilizar una plataforma de hardware lo más sencilla posible, y en este caso solo estábamos utilizando esto que veis aquí, que se ponen en las muñecas y en los tobillos y en la cintura del paciente, aunque esta foto en realidad soy yo. Es simplemente un acelerómetro. Ahí solo estábamos utilizando un acelerómetro. Y luego lo que intentamos fue poner todo el esfuerzo en la parte del software, ¿no? Y un poco la idea era de, si en los próximos años el hardware se va a desarrollar más y va a haber más opciones de sistemas que utilicen acelerómetros, que al final es una tecnología bastante básica, que podamos reutilizar la parte de software. Y luego la parte de software había una componente de inteligencia artificial que utilizaba Machine Learning para detectar y cuantificar los síntomas motores. Y la parte interesante es que, y de esto también me gustaría hablar un poco, es que cuando pensamos en Digital Health, creo que a veces se pierde un poco la perspectiva. Creo que este es un problema que tenemos sobre todo los ingenieros, y quizás también es no sé, un consejo para vosotros, porque es algo que tengo muy presente, pero mismo así sigo cometiendo este error muchas veces, y lo veo que muchos compañeros también lo cometen, y en general es algo que pasa mucho, que los ingenieros tendemos a enamorarnos de la tecnología, y a veces tendemos esta tendencia a
sugerir o estar siempre constantemente hablando de pues, nueva tecnología, lo que solucionará los problemas de la tecnología. Y a veces esa no es la solución y a veces es la forma incorrecta de pensar sobre esto. Realmente la parte importante es la parte en Digital Health, la parte importante es Health. Es cómo podemos ayudar a los pacientes, cómo podemos ayudar a los sistemas sanitarios a conseguir mejores resultados clínicos. Y y si hay alguna opción en la que una componente tecnológica pueda ayudar a eso. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de Parkinson, y para daros una mejor perspectiva y contexto, es bastante interesante el caso porque la enfermedad de Parkinson, aunque hay tratamientos que funcionan bastante bien, el ajustar esa medicación es algo complicado. Y si eso lo ponemos en el contexto de los sistemas sanitarios, donde los pacientes de Parkinson y de otras enfermedades neurológicas normalmente visitan a sus neurólogos 2, 3 veces al año y también tienen tiempo muy limitado, 20, 30 minutos. Como podéis imaginar, es muy difícil poder ajustar estos tratamientos correctamente y de forma individualizada con tan poca información, ¿no? Y entonces es cuando sistemas como este se vuelven interesantes, porque esto permite tener mucha más información de forma más continua y que al final pueda ayudar a tomar mejores decisiones, como por ejemplo ajustar mejor el tratamiento. Bueno, esto fue un poco mi tema de doctorado y como os dije también pasé algún tiempo más en la UPM haciendo investigación en este campo. También parte de mi doctorado, la verdad que tuve la suerte de poder hacer estancias en diferentes sitios, en Singapur, en Estados Unidos, en Italia, y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. Y simplemente por continuar con la historia esta que os estaba contando, realmente fue interesante porque uno de los proyectos que continuó el proyecto que se estaba enseñando originalmente es este que se está enseñando aquí, que también era otro proyecto europeo. Y básicamente es exactamente lo que os comenté antes. La hipótesis esa que teníamos nosotros de si en el futuro los sensores se desarrollan en sistemas más de consumer electronics, como los teléfonos móviles o como los relojes inteligentes, o en este caso también estábamos utilizando, por ejemplo, una suela que se podía meter dentro de los zapatos con sensores de presión y con un acelerómetro, quizás podamos reutilizar el mismo software. Y un poco esto fue bastante interesante porque pudimos darle continuidad a esa idea. También os dejo aquí en la presentación algunas publicaciones y enlaces por si esto os interesa y queréis saber más y queréis leer un poco más. Os dejo ahí todos los enlaces y todas las publicaciones. Después de esto, tuve mi primera experiencia trabajando en la industria. Empecé a trabajar en Merck. Y me vine a Suiza y trabajé para un grupo global que se dedicaba a desarrollar dispositivos médicos, incluido software como dispositivo médico. Y en este caso, la necesidad o el problema que intentamos resolver era diferente, no era sobre la monitorización remota y continua, era más sobre otro de los grandes problemas que hay actualmente en los sistemas sanitarios, que es la adherencia al tratamiento. Y en este caso para la hormona del crecimiento en niños. Y bueno, en general la adherencia al tratamiento es un problema global y general y afecta a todas las edades. Y es bastante, en casi todos no hay distinciones geográficas o en general es bastante consistente en casi todos los lugares. Y a pesar de todo el esfuerzo por desarrollar nuevos tratamientos, ajustar los tratamientos y todo esto, al final uno de los mayores problemas sigue siendo cómo
cómo tener esta adherencia de forma continuada, especialmente cuando hablamos de enfermedades que requieren un tratamiento continuo a lo largo de los años y al final, pues en muchos casos hay fatiga de tratamiento o hay varias razones para, para, sí, para no tener esta adherencia de forma continua. Y entonces aquí mi rol era como Product Manager. Era la primera vez que trabajaba como Product Manager. Y de nuevo, podemos un poco hablar de esto, de los diferentes roles que hay, sobre todo para si estáis pensando en si queréis seguir trabajando más como ingenieros, queréis dedicaros más a la parte de producto, a la parte comercial, podéis hablar de eso, podemos hablar de eso si queréis. En este caso fue mi primera experiencia como Product Manager y personalmente es un rol o un trabajo que la verdad me gusta mucho, el trabajar en la parte de producto. Poco trabajar en la parte de producto al final es entender cuáles son las necesidades de tus usuarios y trabajar con el equipo de ingenieros para desarrollar soluciones que realmente encajen con eso. Y al mismo tiempo tienes que hacer eso de una forma que encaje también con un modelo de negocio que sea sostenible. Entonces, también hay una colaboración muy grande con el equipo comercial. Y la verdad que a mí personalmente es un tipo de trabajo que me encanta, trabajar la parte del producto. Y bueno, eso. Y entonces aquí básicamente nos centramos como os digo, fue mi primer trabajo en la industria, fue mi primer trabajo en departamento global de una empresa multinacional. El producto era, como podéis ver, hay un autoinyector automático que permite, que básicamente se usa para distribuir el tratamiento. Y este dispositivo está conectado con la nube. Y entonces con eso desarrollamos diferentes softwares que utilizaban esa información para, por ejemplo, dar información sobre la adherencia al tratamiento a los médicos. Y este software, por ejemplo, cuando yo llegué estaba disponible en unos 45 países y por eso también fue una experiencia muy interesante, porque me dio la posibilidad de trabajar con los equipos que teníamos en estos 45 países y aprender cómo los sistemas sanitarios, cómo estos productos encajan en estos mercados de forma diferente y al final cómo desarrollar un producto que se pueda acomodar a todas esas necesidades. Y luego, durante mi tiempo ahí, también lanzamos un producto nuevo que ves aquí que se llama GrowLink y que este estaba destinado a los pacientes y a las familias, porque en este caso estábamos tratando con niños en algunos casos que tenían que seguir tratándose después de cumplir 18 años. Entonces, también desde el punto de vista del diseño del producto había unos retos bastante interesantes en cómo afrontar eso. Y después de Merck, como comentó Cristina, ahora mismo trabajo en Roche y estoy más enfocado otra vez en el área de neurología, neuroscience y enfermedades raras. Y en concreto, en los últimos años estuve trabajando muy cerca de un producto para esclerosis múltiple y donde los retos son un poco similares a los que hablamos con la enfermedad de Parkinson. Aquí también un poco los retos para gestionar de forma eficaz esta enfermedad son similares. Los pacientes tienen muy poco tiempo con sus neurólogos, los sistemas sanitarios en general están saturados, tienen muy poco tiempo para realmente pasar juntos, hablar y entender cómo esa persona en concreto está experimentando la enfermedad de la esclerosis en esa persona en concreto, ¿no? Y esto es bastante, no específico, pero es bastante importante en concreto en la esclerosis múltiple porque es una enfermedad que se manifiesta de formas muy diferentes.
en algunas personas puede impactar más la parte cognitiva, en otras personas puede impactar más la parte motora, incluso la capacidad visual, fatiga, dolor y un poco la forma en la que cada uno, la forma en la que la enfermedad se manifiesta en cada persona es bastante diferente. Y como podéis ver, es muy difícil que en 20 o 30 minutos se, se, haya tiempo suficiente como para poder entender qué está pasando en los últimos 6 meses con esa persona, cómo estos diferentes aspectos están evolucionando en esa persona, ¿no? Y un poco la idea es cómo, en este caso, es cómo poder utilizar los teléfonos móviles, pero un poco esta idea de cómo poder utilizar los teléfonos móviles para hacer una monitorización continua o más frecuente de lo que hay ahora mismo, que como os digo, pues es eso, 2, 3 veces al año. Y no solo más continua, sino más objetiva también, porque al final la evaluación clínica muchas veces se basa en escalas, como en este caso es la IDSS, que básicamente es una escala donde el neurólogo evalúa cómo cada uno de los áreas funcionales que os estaba comentando se ve impactada por la enfermedad, en este caso por la esclerosis múltiple. Y un poco la idea es, o el reto es ver si podemos desarrollar una forma de medir esto, que primero se pueda hacer en casa, que se pueda hacer de forma más continua y frecuente y que dé una medida más objetiva, si puede ser. Bueno, si empezamos a hablar un poco ahora más en general de cuáles son las oportunidades, creo que el primer bloque de oportunidades se ve un poco también en los trabajos que yo hice en el pasado, de esta idea de la monitorización remota de los pacientes. Y evidentemente aquí se abre una oportunidad muy interesante con la evolución de estos nuevos dispositivos comerciales que tenemos ahora, no solo los teléfonos móviles, que cualquier teléfono móvil ahora mismo tiene muchísimos más sensores y oportunidades para medir cosas que los sensores estos que os enseñé yo al principio de mi primer proyecto. En aquel proyecto solo teníamos un acelerómetro. Ahora cualquier teléfono viene con acelerómetro, magnetómetro, giróscopo, tenemos el touchscreen, tenemos el micrófono. Bueno, o sea, podemos seguir contando si queréis. Muchos de ellos ya vienen incluso con otros sensores como sensores de presión, barómetros. O sea, las oportunidades para utilizar esos sensores en alguna forma que nos ayude a encontrar la señal adecuada para monitorizar diferentes áreas funcionales o diferentes síntomas es increíble. Y no solo eso, sino también los sensores vestibles, como por ejemplo este estudio es basado en el reloj de Apple, en el Apple Watch, que, bueno, posiblemente sabéis, pero hicieron este trabajo para identificar la atrial fibrillation utilizando los sensores del reloj. Y de nuevo, todos estos wearables hoy en día tienen muchísimos más sensores y capacidades que lo que teníamos hace 7 años, 10 años. Y por lo tanto las oportunidades ahí son bastante grandes. Y muchas veces, incluso este trabajo me llamó la atención, lo vi hace unos meses, y la verdad que me llamó la atención, porque al final están intentando medir la misma cosa que con el reloj de Apple, pero utilizando una cámara. Y bueno, o sea, no hay una solución perfecta para todo, ¿no? Pero dependiendo del contexto, y volviendo a lo que se estaba diciendo al principio, no es tanto la tecnología y cómo usar la tecnología, sino cuál es el problema que quiero resolver y cuál es la mejor forma de resolver ese problema. Y estas dos soluciones que tenemos aquí, y las dos miden la misma cosa, y realmente es cuál es la más interesante según el contexto. Posiblemente algo como utilizar un reloj tiene muchísimo sentido si lo que queremos es un control más personalizado, individual, pero puede haber contextos donde lo que estamos buscando es
conseguir monitorizar esto de forma rápida en grandes grupos de personas para hacer, por ejemplo, un triaje. Y en ese caso, claro, la idea esta que tenemos aquí a la derecha, pues puede ser muchísimo más interesante. Pero como podéis ver, primero, utilizando todas estas diferentes capacidades o sensores o formas de recoger información, las oportunidades que se abren son muchísimas. Y segundo, no es tanto el cómo, porque el cómo puede al final, dependiendo un poco de lo que quieras, cuál es el problema que quieres resolver, podrás encontrar la solución que es más adecuada. Sino, de nuevo, intentar identificar claramente cuál es el problema que estás intentando resolver. El segundo grupo de oportunidades en el mundo de la salud digital es, digamos, un paso más allá. Hasta ahora estamos hablando de monitorización remota de diferentes capacidades funcionales o de síntomas. Y eso, por supuesto, como estuvimos hablando, eso resuelve algunas necesidades de los sistemas sanitarios y necesidades de los pacientes. Pero podemos incluso pensar, y de hecho está pasando, un paso más allá. No solo monitorizar, sino realmente crear una intervención que tenga un valor terapéutico utilizando un sistema digital, ¿no? Y esto es lo que ahora más, bueno, hay diferentes terminologías, pero digamos que esta está ganando bastante peso, la de Digital Therapeutics. Es decir, de qué forma se pueden utilizar intervenciones digitales para conseguir tener un valor terapéutico. Por ejemplo, este caso aquí es un estudio donde se utilizaba este ambiente de realidad aumentada en niños con autismo para conseguir desarrollar sus capacidades de socializar. Y me parece una línea de trabajo súper interesante. Y lo más interesante es que esta idea de los digital therapeutics, estas intervenciones que realmente pueden tener un valor terapéutico, es algo que realmente es más, está pasando, no es algo, no es que sea una publicación aislada, es algo que está pasando. Y por ejemplo, aquí os pongo algunos ejemplos de empresas, de startups que ahora mismo tienen dispositivos aprobados como Digital Therapeutics. Y ya os digo, no es que todavía no es mainstream, y luego hablaremos de cuáles son los desafíos para realmente por qué no hay todavía más de estas soluciones en el mercado, pero está empezando a pasar, están llegando y está empezando a pasar. Otro área donde hay muchísimas oportunidades y sobre todo es digamos, toda la parte de telehealth. Es decir, de alguna forma prestar un servicio sanitario a distancia. Y esto puede ser puede ser cosas básicas como simplemente por teléfono, o puede ser con la webcam, o puede ser una combinación con los sistemas de monitorización o incluso digital therapeutics que estuvimos viendo antes. Entonces, imaginaos que puede ser una plataforma en la que tú puedes hablar con tu neurólogo a través de una webcam, y eso se puede complementar con un sistema de monitorización remota que al médico le permite tener un mejor entendimiento de lo que está pasando con esa persona. Pero, bueno, incluso sin eso, todos estos sistemas de telesalud, el año pasado, y principalmente por el COVID y por el lockdown, el año pasado estos sistemas como que el crecimiento fue increíble. Y aquí os dejo un gráfico. Estos son en Estados Unidos el número de claims utilizando telehealth. Y como podéis ver, justo cuando empezó el lockdown, el primer lockdown más fuerte, hubo este crecimiento exponencial
increíble del consumo de servicios de telehealth. Y en parte fue por el lockdown y por todas las limitaciones que había, pero también porque, bueno, simplemente porque había muchos pacientes que en esta situación de riesgo de infección, por la propia enfermedad que tienen, era un riesgo llevarlos al hospital. Era poner a gente que ya estaba débil en más riesgo al ir al hospital. Entonces realmente hubo que, o los sistemas sanitarios se vieron en la necesidad de buscar alternativas. Y creo que un poco lo que refleja esto es que desde el punto de vista tecnológico estaba todo preparado, pero posiblemente faltaba la convicción de esto puede funcionar. Y cuando no hubo más remedio, creo que se vio que eso podía ser una solución. Al mismo tiempo, podéis ver que después de este primer lockdown, las cosas ahora están, o estaba bajando, que también un poco era esperado. Y creo que lo más interesante ahora será ver en dónde se estabiliza esa curva. Porque ahí creo que sí que nos dará una buena... Quiero decir, este primer pico era un poco esperado cuando fue el lockdown más duro. Era esperado que cayese después de eso, porque por supuesto hay algunos pacientes que pueden volver a ir a los hospitales. Y lo interesante será ver dónde se estabiliza, si volvemos a la base o nos quedamos ahí en el medio, porque eso creo que significará que sí que se encontró una buena oportunidad ahí para utilizar los sistemas de telesalud. Jorge, una pregunta. Sí, sí. ¿Tú crees hasta qué punto el personal sanitario se siente cómodo utilizando este tipo de sistemas? Los médicos, por ejemplo. O sea, ¿los valoran positivamente? ¿Se sienten cómodos con este tipo de sistemas o no? ¿Cuál es tu experiencia sobre ello? Bueno, hay de todo, hay una componente posiblemente también generacional, gente que está más familiarizada con la tecnología, que se encuentra perfectamente cómoda, y gente que no se encuentra tan cómoda con la tecnología y que no le apetece, si quieres. Aparte de esto, o sea, realmente los desafíos cuando hablamos de la adopción por los profesionales clínicos, creo que están en dos frentes. El primero es que realmente están saturados, y esto también es otra cosa que es casi constante en casi cualquier país o región. Sistemas sanitarios están realmente saturados y el tiempo que tienen es muy limitado. Entonces, primero, cuando estos sistemas no están totalmente integrados en su rutina, va a ser, aunque le vean el valor, aunque les parezca que aporta valor y que sea interesante, simplemente a veces no tienen el tiempo para poder estar utilizando otro sistema. Y segundo, muchas veces no tienen el tiempo como para dedicarse a aprender cómo utilizar un nuevo sistema. Ujú, Entonces, esos son desafíos con los que tenemos que lidiar ahora mismo. ujú. Vale. También podemos nosotros como ingenieros facilitarles eso, ¿no? Porque Sí, sí, sí. a veces creemos que están tan familiarizados con la tecnología como estamos nosotros y no es verdad. Y es difícil sacarles de su zona de confort también. Con cariño. Sí, no, y bueno, y que yo creo que, o sea, sienten la responsabilidad, porque aquí estamos hablando de aprender a utilizar soluciones. O sea, una cosa es que tú tengas que decir, bueno, voy a probar, no sé, esta nueva aplicación para hacer chat, o nuestro trabajo, ¿no? Voy a aprender una nueva herramienta para, no sé, para videollamadas. Ujú, Ahí o sea, el riesgo que tienes tú ahí probando eso es mínimo. Pero aquí siempre estamos hablando de personas. Entonces, claro, el adoptar o no una nueva herramienta que al final te vaya a ayudar a tomar decisión sobre una determinada persona, no son decisiones que se puedan tomar a la ligera. mm, Eso por descontado. Entonces, hay una parte digamos que ahí está un poco la parte esta de cómo arreglamos eso. Y puede ser un poco buscar oportunidades para una mejor integración en las herramientas que ya conocen, que ya usan. Eso puede ser una. Y luego también, pues, un poco continuar con la parte de educación de estas nuevas tecnologías. ujú. Vale.
Gracias. Y Jorge, mira, en este tema de adopción de soluciones de telesalud, ¿hasta qué punto sigue siendo un problema y esto quién paga y cómo lo cobro? Sí, no, em, que ese claramente es muchas veces uno de los problemas. Es cómo crear un sistema, incluso si esto tiene sentido, cómo crear un modelo de negocio que sea sostenible. Esto también está relacionado un poco con quién paga. Y eso también dependiendo en cómo se organiza el sistema sanitario en cada país, si es un pagador, múltiples pagadores, cuáles son los incentivos para pagar por algo. Por ejemplo, algo de lo que siempre se habla, pero luego es muy difícil de conseguir una financiación clara, es, por ejemplo, sistemas que ayudan a la prevención de enfermedades. Pero al final, cuando tú previenes algo, ¿quién tiene que pagar por eso? Porque al final tú estás previniendo que a lo mejor, no sé, imagínate, un sistema de prevención de diabetes. Al que le estás ahorrando dinero, no te va a pagar, a lo mejor es difícil porque muchas veces los presupuestos no pertenecen a las mismas personas, a los que están interesados en la prevención no son los que tienen que gestionar el presupuesto del día a día de un hospital o de un sistema sanitario. La propia fragmentación que tienen los sistemas sanitarios no ayuda muchas veces a eso. Y luego que todo esto es muy nuevo y realmente los sistemas sanitarios son por lo general muy regulados, pero claro, todas estas nuevas tecnologías todavía no están ahí. Entonces eso, cuando no hay un camino directo para el reembolso, lo hace muy complicado y muy indeterminado y de algunas veces aleatorio. Entonces, algunas veces puedes a lo mejor encontrar una región, un sistema sanitario que está más dispuesto o más interesado en prevenir, monitorizar, este tipo de cosas, pero no quiere decir que su vecino también lo esté. Y al final eso lo que hace es que sea muy difícil conseguir un sistema, un modelo de negocio que sea sostenible, porque es un poco, como digo, aleatorio. Hay iniciativas, quiero decir, un poco la adopción, por ejemplo, aquí, esta curva de adopción de los sistemas de telesalud en Estados Unidos. Una de las cosas que pasó en este periodo de tiempo fue que realmente se cambió, durante el COVID, se cambió la regulación para favorecer estos sistemas de telesalud. Por ejemplo, había limitaciones en que, por ejemplo, un médico solo podía ofrecer los servicios dentro de Estados Unidos, te hablan. Solo podía ofrecer el sistema un servicio de telesalud en el estado donde él está registrado, pero no en otros estados. Eso fue algo, por ejemplo, que cambiaron durante el COVID de forma extraordinaria. Y también favorecieron el reembolso de las consultas por telesalud. Entonces, posiblemente todo eso favoreció este crecimiento. No solo la necesidad, sino que se cambiaron unas cuantas restricciones que favorecen la adopción de esto. Otro caso muy interesante y más cercano es Alemania, que Alemania está realmente siendo un pionero en toda la parte de salud digital y de crear los mecanismos para el reembolso de las soluciones de salud digital, como Digital Therapeutics. Entonces crearon un marco regulatorio específico que lo lanzaron el año pasado, hace 2 años, que se llama DIGA y que básicamente permite a las empresas conseguir un reembolso por este tipo de soluciones. Con, por supuesto, sistemas específicos de calidad, de regulación, de evidencia, etcétera. O sea, no es que lo hagan de forma aleatoria y para cualquier empresa o iniciativa, sino que hay un proceso bien definido y unos estándares de calidad bastante definidos, pero al final permite un mecanismo por el cual se puede conseguir el reembolso de estas soluciones. Hay otra pregunta, Jorge, en el chat, te la leo si quieres. Vale, Sí. vale, Aymane, nuestro alumno Aymane nos pregunta, hola a todos, ¿cuáles son los límites actuales de la fiabilidad de los datos recogidos en remoto y la seguridad de la transferencia de la información entre médicos y pacientes actualmente?
Es decir, entiendo que se refiere a si la transferencia de información es fiable o no es fiable. Ujú. Sí, no, es difícil responder por, por todo el mundo, pero hay, en general hay un marco regulatorio bastante claro en casi todos los países para este tipo de soluciones. Y ese marco regulatorio habla de los estándares de calidad y de protección de datos, de la seguridad y de la privacidad. Entonces, quiero decir, hay un mínimo que casi todas estas soluciones tienen que cumplir para, para, para poder ser comerciales y viables en estos países y que normalmente, como os comentaba, este es un campo que está muy regulado. Entonces, muchas de estas cosas eh, sí que hay la percepción a veces de, porque al final la seguridad absoluta no existe y de lo que vemos en otros, a lo mejor en otros sectores, que a veces hay, bueno, accidentes de datos y de privacidad. Pero digamos que en el sector sanitario hay un mínimo de calidad de todas estas soluciones sí que es necesario para poder comercializarlas. Y luego la otra, a lo mejor relacionado con eso, es la calidad de los datos, porque la calidad, una cosa es más los aspectos técnicos que la calidad de los datos que tenemos que asegurar para la transferencia y para la seguridad y privacidad. Otro aspecto es relacionado con la calidad cuando viene, claro, es diferente si tú haces un test o le pides a un paciente que haga un test en la clínica bajo la supervisión del médico o de un enfermero o de una enfermera eh, que le está explicando cómo hacer el test, que si lo hace en su casa, ¿no? Porque ahí cada uno pues podemos hacer, lo podemos hacer de mil maneras. Entonces ahí ese también es un tema bastante interesante y ahí hay mucho trabajo de lo que llamamos de usabilidad, de factores humanos, para realmente asegurar o intentar mitigar que la calidad de los datos, primero que los usuarios y los pacientes entienden claramente cómo se tienen que tomar estos test para que la calidad de los datos sea buena. Ujú. Vale, gracias. Nada. Oye, fenomenal que haya tantas preguntas, que siga así. Pero por el momento seguimos. Y este ya es el último, creo que es la última slide que tengo sobre oportunidades. Y es otro tema que es, porque hasta ahora estuvimos hablando sobre todo de la práctica clínica, ¿no? Estuvimos hablando de telesalud, estuvimos hablando de digital therapeutics, de monitorización remota, todo eso siempre en el campo de la práctica clínica. Pero luego también hay otro grupo o otra oportunidad muy grande en la parte de investigación. Cuando investigamos, por ejemplo, nuevos tratamientos o cuando investigamos nuevos dispositivos o en general cuando investigamos nuevas intervenciones. Y, por ejemplo, aquí os puedo hablar más de la parte de neurología, que es la que yo conozco, pero hay muchísimas, ahora mismo tenemos muchísimas limitaciones también en el ámbito de la investigación. O sea, daros cuenta que, como os decía, las herramientas que tenemos para medir algunos de los síntomas de enfermedades neurológicas o no existen, en algunos casos no hay herramientas, es simplemente la valoración subjetiva de los expertos, que son expertos, pero al ser una valoración subjetiva, muchas veces lo que pasa es que las valoraciones entre diferentes expertos es diferente, o incluso muchas veces la valoración del mismo evaluador en diferentes casos también es variable, porque al final es una valoración subjetiva. Y eso no es solo un problema, sino que también el problema es por ejemplo, cuando pensamos en estudios clínicos con enfermedades neurológicas, tenemos que tener en cuenta que en muchos casos se necesitan muchos expertos para evaluar esos casos y eso hace que los estudios clínicos sean muy lentos y muy caros. O en algunos casos hay opciones como, por ejemplo, utilizar resonancia magnética. Pero, de nuevo, la resonancia magnética no es algo que se puede hacer todos los días a un paciente o no se puede hacer incluso todos los meses.
en muchos casos. Y desde luego no se puede hacer si tienes que hacer esto a una escala de, no sé, 1.000 o 2.000 o 3.000 pacientes. Entonces, claramente aquí hay una necesidad también muy grande de cómo optimizar estos estudios clínicos. Y el tipo de soluciones del que os estaba hablando, como por ejemplo la monitorización remota, puede tener mucho valor no solo en la práctica clínica, sino también en la parte de investigación. Y aquí os dejo este enlace de... Esta es una sociedad americana y la verdad que si vais a esta web es súper interesante porque se pasan los días buscando en los protocolos de los estudios clínicos cuáles están utilizando algún tipo de herramienta digital como endpoint, como muestra para demostrar el valor de la intervención. Y la verdad que tienen una web que es súper completa y con información que es muy, muy, muy útil. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y bueno, entonces, hasta ahora estuvimos hablando de las oportunidades y de todas las cosas donde creemos que estas soluciones pueden tener valor. Pero como os decía, posiblemente en el ámbito sanitario es donde la adopción de soluciones digitales es menor. Si lo comparáis con otros sectores como, no sé, el de viajes o el de venta online o incluso sectores muy regulados como el sector financiero, la adopción de las soluciones digitales en el sector sanitario es muy limitado todavía. Y entonces me gustaría hablar un poco de esto, cuáles son los retos. Y bueno, ya estuvimos hablando de alguno de ellos, ¿verdad? Estuvimos hablando de tener un sistema de reembolso y conseguir crear sistemas, modelos de negocio que sean sostenibles alrededor de estas soluciones. Estuvimos hablando de la integración dentro de la práctica clínica y de la falta de muchas veces de tiempo para adoptarlas, pero también por ejemplo, la fragmentación de los sistemas sanitarios en cada región, que esto fue un poco ese resultado de tener un diseño que estaba primando la seguridad y la privacidad, pero al final acabó creando estos silos y ahora es difícil de revertir y cambiar esa situación y buscar formas en las que, manteniendo la privacidad y la seguridad de la información, estos sistemas puedan hablar. Y luego, en general, hay un problema intrínseco con el sistema sanitario que es la variabilidad. Es la variabilidad de cada individuo. Como persona somos diferentes. Estamos expuestos a diferentes estilos de vida y eso cambia de alguna forma, puede impactar la forma en la que diferentes enfermedades se desarrollan. Y muchas veces todavía no entendemos la biología de muchas enfermedades. Pero luego también la variabilidad dentro de los sistemas sanitarios en sí mismos. Y os dejo aquí este artículo que también es súper interesante, que es un piloto que hicieron la gente de Google con un sistema de inteligencia artificial para diagnosticar problemas en la retina. Y el sistema en el laboratorio funcionó perfecto. Y luego hicieron una prueba piloto, creo que fue en India, y se encontraron con bastantes problemas para ir del laboratorio a la práctica clínica. Y la verdad que de una forma muy transparente publicaron un artículo en su blog donde contaban un poco la experiencia y todos los retos con los que se encontraron, desde que, claro, las imágenes que estaban utilizando para entrenar sus algoritmos en el laboratorio eran imágenes de altísima calidad. Cuando fueron a la práctica clínica se vieron que o por deficiencias del sistema o por deficiencias del entrenamiento de la persona tomando la imagen, estas imágenes tenían muchísimas imperfecciones y eso confundía el algoritmo y eso confundía los resultados que el algoritmo daba. Y luego también se vieron con diferentes problemas operacionales, porque al final los sistemas sanitarios no hay posiblemente es la cosa más opuesta de tener un sistema homogéneo. Cada región, cada hospital está organizado de una forma diferente y crear un sistema que sea capaz de integrarse en todas esas realidades es complicado.
Y relacionado con esto, también este es un artículo que publicamos este año con otros compañeros y que hablamos un poco de esto. Y creo que, bueno, ya estuvimos un poco comentando, ¿no? Desde el punto de vista, mirando las diferentes barreras, creo que la primera barrera es que, por definición, el sistema sanitario es complejo. Si lo pensáis, en la mayoría de los casos, la persona que utiliza el sistema, la persona que recomienda el sistema y la persona que paga por el sistema son personas diferentes. Normalmente los pacientes son los que utilizan el sistema, los profesionales clínicos, los médicos son los que tienen que recomendar el sistema y muchas veces utilizarlo también. Y la persona que paga por eso normalmente también es diferente. Es el pagador, que puede ser un sistema de pagador único o puede ser un sistema de diferentes pagadores. Pero al final, para empezar, ya tienes tres actores con los que tienes que crear una solución que le encaje a los tres, no solo a uno de ellos, sino a los tres. Luego es un sistema, es un espacio que es muy regulado. Entonces, sí que se ven cada vez más ideas en la fase de piloto, se ven publicaciones, se ven pruebas de concepto, pero realmente luego hay un salto bastante grande para llegar a conseguir un producto comercial. Y esto es un poco relacionado con lo que os estaba comentando antes también, que para asegurar este mínimo de calidad y de seguridad para los pacientes, el mínimo es bastante alto y no todas las empresas, no todo el mundo puede conseguir hacer o está preparado, optimizado para hacer eso. Integración en la práctica clínica también hablamos, pero luego también integración en la vida de los pacientes, ¿no? También tiene que ser de una forma que se integre en la vida de los pacientes de una forma lo más transparente posible. Y luego, por supuesto, hay preocupaciones sobre la privacidad de los datos, la seguridad de los datos, etc. Y bueno, se está haciendo un poco tarde y perdón por eso, pero quería terminar con esto. 3 consejos que yo creo que a mí me hubiesen sido muy útiles cuando era estudiante, antes de empezar a afrontar digamos, el paso al mundo de la industria. Y como tampoco tengo mucho tiempo y tampoco quería contaros aquí mi vida en verso, lo que hice fue, por cada consejo, me gustaría recomendaros un libro. Y estos son 3 libros que a mí personalmente me han ayudado muchísimo. Y realmente os los recomiendo. El primero es este libro que se llama The Lean Startup. Y este, posiblemente hayáis visto esta idea en algunos sitios de Minimum Viable Product, ¿no? Y de cómo empezar con el Minimum Viable Product y a partir de la interacción con los usuarios, evolucionar tu producto de una forma que sea más relevante para ellos. Digamos, todo esto que es un movimiento bastante grande, empezó de alguna forma con este libro y con esta persona. Y de nuevo, la idea es que es muy difícil construir un producto desde cero que sea bueno, que sea exactamente lo que los usuarios necesitan, y más en un sistema tan complejo como este. Y básicamente la idea fundamental de este libro es que es importante empezar con la idea, con cuál es la idea básica que realmente aporta valor a estos diferentes actores. Y en función de eso no intentar definir el producto perfecto, sino el producto mínimo, y a partir de ahí estar muy atento a el feedback que recibes de tus usuarios, aprender y cambiar la dirección cuando es necesario. Y esta es una idea que es realmente fundamental, y sobre todo si vais a seguir en este mundo de desarrollo de producto o incluso productos o servicios o cualquiera de ellos. El segundo es este libro, que sobre todo para los que tengáis pensado seguir un poco más en el trabajo de ingeniero puro, pero en general para cualquiera que esté pensando en trabajar en una empresa más bien grande o en cualquier proyecto que sea relativamente grande. Y este libro es bastante antiguo. Este libro, creo que la primera edición es del año 75. Y el autor es este hombre que trabajó en IBM. Y el libro es súper interesante porque primero cuenta la historia de cuando era ingeniero en IBM en aquellos tiempos, y por ejemplo es súper interesante ver cómo
cómo de difícil era, por ejemplo, compilar un software. Pero la parte más interesante es esta idea que es totalmente contraintuitiva, pero sigue siendo uno de los clásicos errores que yo sigo viendo, que es cuando un proyecto va mal, cuando la ejecución del proyecto va mal, la típica solución que alguien propone es necesitamos más gente. Y básicamente la idea de este libro es eso no funciona. Y no funciona por muchas razones, que las explica fenomenalmente en el libro. Pero la idea es que cuando trabajamos en proyectos que son complejos, añadir más gente no siempre ayuda porque, primero, esa gente, tú no puedes esperar que alguien se una a un proyecto y al día siguiente empiece a escribir código fuente ahí perfectamente. Primero, necesitas un tiempo para entrenarlo, para que entienda el código que estás desarrollando, porque esto es algo que también es bastante único de software, es que si algo ya existe, pues posiblemente ya lo puedes reutilizar como una librería, como una SDK, y posiblemente cada vez que estás desarrollando algo nuevo es porque es realmente nuevo y es la primera vez que alguien está afrontando ese problema. Y entonces eso significa que cuando contratas otra esa gente nueva a tu proyecto, necesitas un tiempo para que se adapten. Y luego el segundo aspecto que también me parece interesante es que cuanta más gente tienes, más importante es la comunicación. Entonces, encontrar ese balance de cuánta es la gente que necesitas trabajando en un proyecto que se vaya a comunicar de forma eficaz. Súper recomendable. Y el tercero, este más específico del mundo de Digital Health, es este libro, que también es está muy bien documentado. Y cuenta la historia de Theranos. No sé si conocéis Theranos, pero Theranos es una startup que nació de Silicon Valley, que tuvo muchísima atención, consiguió muchísimo dinero de inversores. Y básicamente su idea era, querían crear un sistema de diagnóstico que se pudiese poner en la casa del paciente y que con solo una gota de sangre, pues creo que podían diagnosticar, o decían que querían diagnosticar, pues no sé, como 50 enfermedades diferentes. El problema fue que lo hicieron primero de una forma muy poco transparente con la comunidad científica, que creo que es uno de los grandes errores que se pueden cometer en el ámbito sanitario. Es muy importante esta idea de desarrollar una caja negra que va a ser capaz de hacer esto, no funciona. En el mundo sanitario lo que es muy importante trabajar con evidencia en artículos de revisión por pares o de alguna forma someter tu evidencia a que otros la puedan ver y evaluar. Y ellos fueron totalmente todo lo contrario, se cerraron en sí mismos. Luego intentaron bordear todo el sistema regulatorio, también muy mala idea. Y aparte de eso, también desde el punto de vista de liderazgo, es muy interesante ver cómo tomaban decisiones y cómo gestionaban los equipos. Creo que es un ejemplo de las cosas que tenéis que evitar. Así que con esto acabo. Se me hizo tardísimo, lo siento, porque al final se me pasó el tiempo. Yo todavía puedo quedarme si hay preguntas o si queréis hablar un poco y perdonad que me haya pasado. Nada, tranquilo. Vamos en tiempo. Sí, vamos a dejar un rato para preguntas. Te las voy leyendo yo si quieres, porque ya va surgiendo alguna. Vale, hola Vale. Jorge, gracias por tu ponencia, ha sido muy interesante. Soy estudiante de penúltimo año de biomédica en la Carlos III, nos dice Pablo Blasco. ¿Sabes si existe la probabilidad de hacer prácticas en vuestro departamento dentro de Roche en verano? Tan en concreto no sé. No, la verdad que no sé. La verdad que me podía haber enterado porque este tipo de preguntas me lo podía esperar. La verdad que no lo sé. Pero me puedo enterar. O sea, sé que hay programas de internships, pero realmente no sé cuándo abren. Me puedo enterar y Cristina, te lo puedo comentar a ti y Vale, tú lo puedes distribuir. Pero vale, me entero, porque vale. sé que hay programas de internship. Vale, A mí me gusta. Pablo, como no eres de nuestra universidad, si me dejas tu correo electrónico pegado en el chat, yo te aviso si Jorge me envía alguna cosa, ¿vale? O sea que si me mandas el correo electrónico, te lo agradezco. ¿Más preguntas? Sí, por mí sí. Yo tengo una curiosidad. Tú siempre has estado saliendo de tu zona de confort todo el rato. O sea, te pincha la zona de confort. Pero realmente eso no es nada común. O sea, ¿cuáles son tus motivaciones para siempre querer moverte
y no quedarte donde estás, porque eso a mí es una cosa que me llama mucho la atención de ti, para bien, que siempre has estado saliendo todo el rato de tu zona de confort. Pues la verdad que no sabría qué decirte. Sí, sí, no sé, no sé. O sea, a mí una cosa que me gusta, o sea, realmente todo, o sea, mirando un poco todo en lo que trabajo, incluso ahora, o sea, creo que tienes razón, son trabajos en los que siempre estamos ahí haciendo cosas que son nuevas para la organización para la que trabajo y eso significa que no hay precedente, que no hay una forma estándar de hacer las cosas y no sé, a mí personalmente me gusta ese tipo de trabajo, de intentar hacer algo nuevo, abrir nuevos caminos. No sé, no sé cómo, realmente creo que me acabas de pillar en esta pregunta. Eh, Creo que en parte es porque me gusta. O sea, a mí me gusta mucho lo que hago, eso también es así. Y siempre he tenido la oportunidad de trabajar en cosas que me parecen súper interesantes. O sea, creo firmemente que tarde o temprano todas estas soluciones que se estaba presentando ahora van a ser una realidad, porque realmente son necesidades que están ahí, que los pacientes tienen, son necesidades que están en el sistema sanitario. Y a mí personalmente me atrae mucho la oportunidad de ser una parte de contribuir a cambiar eso y contribuir a crear algo que creo que tiene mucho valor. Y no sé, creo que esa es mi principal motivación, ya lo digo. O sea, a mí me gusta muchísimo lo que hago y creo firmemente que todas estas oportunidades, tarde o temprano, eh, necesitan una solución. Y la verdad que me gusta mucho poder ser parte de eso. Vaya. Ujú. Genial. ¿Más dudas, chicos? Podéis ponerlas por el chat si queréis. Bueno, si no, sigo Jorge, preguntando yo. O bueno, Abraham. no, Jorge, respecto al tema de la regulación, que es algo que ha salido varias veces como algo que a veces ralentiza la adopción de tecnología, ¿no? Y de hecho, esa adopción que tú mostraste ahí en Estados Unidos de soluciones de telehealth en Estados Unidos, pues fue en parte posible porque hubo una relajación de las normas HIPAA para fomentar la creación de nuevas soluciones de telesalud que sin necesidad de cumplir pues, con todos los estándares tan a veces ridículamente estrictos que tenían de privacidad, ¿no? Y la regulación es necesaria en el sector sanitario porque si no tienes regulación, pues cualquiera puede venirte a vender cualquier cosa falsa, ¿no? Y engañar a la gente y decir que tu producto, tu pastilla cura cáncer o cualquier chorrada, ¿no? Entonces, y a veces el ejemplo que tú has puesto de Céranos, que ha sido muy comedido, a veces, no, Céranos mintió y engañó en algunas cosas. A lo mejor tú no lo puedes decir porque estás en Roche, pero parte de lo que hicieron fue directamente mentir y engañar a los inversores, por lo menos, desde luego. Y la regulación precisamente al final pues terminó topando con ellos, ¿no? Pero por otro lado, a veces cuando alguien quiere innovar en este campo, es muy difícil por culpa de toda esa regulación, ¿no? Y a veces cualquier esperanza de llevar un producto al mercado termina pasando por que me compre uno de los gigantes del campo, ¿no? Porque es que yo con mi startup ni de coña puedo al final terminar poniendo esto en el mercado. Entonces, desde tu punto de vista, ¿hay un balance adecuado a día de hoy en regulación sanitaria en general o es excesiva y a veces está ahogando un poco la innovación? ¿O cómo lo ves tú? No, sobre todo cuando más la parte de software, claramente no, la regulación nos, hay un poco de legado de la regulación. La regulación al final viene un poco de la mentalidad de cuando se desarrollaba, de hecho normalmente es el mismo regulador y la regulación, por ejemplo, para software, para estas soluciones de monitorización remota, digital therapeutics, es lo que se conoce como software as a medical device. Y en parte viene de la regulación de medical device. Entonces, claro, tú cuando estás desarrollando un marcapasos o incluso un software dentro de un marcapasos, el riesgo para los pacientes es muy alto y claro, posiblemente el sistema regulatorio es adecuado para eso.
y de alguna forma eso se adoptó, un poco esa mentalidad se adoptó también para el software as a medical device. Y luego cuando quieres hacer cosas no solo como ya ir al mercado, sino lo que estaba comentando de Lean Startup, cómo crear esta forma de trabajar que es completamente estado del arte en cualquier empresa de desarrollo de software, cómo adoptar ese estilo de desarrollo dentro del marco regulatorio. Y eso es muy difícil hoy, porque, de nuevo, el marco regulatorio está más bien un poco pensado por este otro tipo de dispositivos. Y yo creo que esto, en parte, los reguladores lo saben. Y, por ejemplo, la FDA tiene ahora este piloto en marcha que está creando un marco regulatorio que es más específico para software. Y un poco, porque, o sea, no quiero tampoco meterme aquí mucho en detalle, pero básicamente el modelo regulatorio es un poco el modelo waterfall clásico. Es decir, tú tienes esto es lo que voy a desarrollar en los próximos 3 años. Y esta es mi fase de validación, de verificación, y tienes que ir por todo eso. Y un poco lo que está proponiendo es que en vez de calificar eso, lo que se valide es a la empresa y la forma de trabajar de la empresa. Y luego esa empresa tenga libertad para desarrollar actualizaciones de software y en vez de poner toda la validación y toda la monitorización antes de lanzar al mercado, hacerlo antes y durante. De alguna forma que puedas tener una monitorización más continua. Entonces, es un cambio que no es fácil, ¿no? Y este piloto creo que lleva en marcha, no sé, 3 años o 4 años y todavía no se sabe muy bien si se va a implementar o no. Pero creo que lo que sí que significa es que reconoce un poco que el modelo que tenemos hoy no es apropiado y que hay que pensar nuevas alternativas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que si no hay preguntas, Parece pues que nada, no. agradecer a Jorge la interesante charla y espero que tomen nota de esos 3 libros que les he recomendado porque son muy buenos consejos para alguien que está empezando la carrera profesional, no académica. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Me intentaré enterar de lo de las posibilidades de las becas y si me entero de algo os lo envío, Vale, ¿vale? perfecto, perfecto. Pues muchas Vale, gracias. Genial. Ha gracias. estado Nada, muy interesante. gracias a vosotros. Contaremos Que contigo tengáis más un buen veces. día. Igualmente, Chao, que Jorge. tengáis un buen día.